Bienvenidos a Cuentos de Colores, un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Carlota, la gaviota con la pata rota. ¡Empezamos! Carlota vivía en uno de los acantilados más bonitos del mundo, si es que eso es posible, porque todos los acantilados del mundo son preciosos. Pero es que el acantilado donde vivía Carlota la gaviota era tan bonito, daba a una extensión interminable de mar azul oscuro, repleto de misterios y tesoros en sus profundidades. Y desde este acantilado, Carlota se dejaba reposar, mirando al horizonte, dándose cuenta de la preciosidad de la vida. Y desde este acantilado veía a las parejas enamorarse, bañarse desnudos y tumbarse en las toallas a acariciar la piel de sus cuerpos en un masaje unísono con el viento. Y desde este acantilado veía a las familias encontrar un imposible sitio plano entre las rocas para ubicar sus cosas del picnic, sus cestas, neveritas, para pasar así el día en la diversión de la cala. Y desde ese acantilado, Carlota veía ir y venir gaviotas, algunas solo turistas y otras amigas, hermanas, familia. Carlota era una gaviota intrépida. A pesar de disfrutar de la tranquilidad de los pensamientos que iban y venían, de lo que más le gustaba hacer era salir de los límites de su acantilado, descubrir nuevas playas, adentrarse en otros territorios, jugársela con otros animales y dejarse sorprender por la excitación de la vida. Las gaviotas que la conocían acertaban en coincidir en su carácter aventurero y arriesgado. Una mañana Carlota se despertó con un poquito de dolor en el ala. Y fueron pasando los días y fue notando más y más ese dolorcillo. Aún así, ella prefería seguir volando y hacer como si nada pasase. Pero lo que Carlota no sabía era que si ella no quería escuchar su cuerpo, éste acabaría gritándole más fuerte. Y esto quiere decir que a causa de ese dolor de su ala, su cuerpo no reaccionó debidamente cuando un vendaval la arrasó y le giró en el aire, obligándola a cambiar la dirección en medio del huracanado soplido del viento. Carlota no tuvo tiempo de reaccionar y cayó rodando entre unas rocas. Por un momento creyó no poder moverse, pero cuando se dio cuenta reaccionó irguiendo su cuerpo y abriendo sus alas. Todo estaba bien. Las alas le dolían un poco, solo un poco más que antes, y su cuerpo reaccionaba positivamente. Pero fue al ir a apoyar sus dos patitas contra el suelo y erguirse del todo, cuando un rayo de dolor atravesó su cuerpo sin compasión. Miró abajo y vio su patita derecha realmente lastimada. Reuniendo fuerzas como pudo, volvió a su casa, en el acantilado, y allí se dejó caer, débil por las últimas fuerzas que había utilizado para llegar. Toda su familia se hizo cargo de ella. La cuidaron, la dejaron dormir, le pusieron algas curativas en la pata y le acomodaron el nido con las más suaves plumas y hojas. Carlota permaneció varios días un poco confusa. Comía y hablaba, pero aquel susto con el viento y el dolor de la patita le mantenían en un estado como de no enterarse bien qué estaba pasando a su alrededor. Poco a poco fue saliendo de ese letargo y empezó a levantarse del nido. Empezó a dar pequeños pasitos por el acantilado sin atreverse a acercarse mucho al bordillo. Se dio cuenta de que el miedo se había apoderado de su cuerpo. Veía a las otras gaviotas volar libremente por el cielo, jugar con las nubes y dejarse flotar mecidas por el viento, y echaba de menos aquella sensación de libertad.
Ahora no podía gozar de ella porque sentía mucho miedo. Cuando ella podía volar y hacer todo lo que quería, no se daba cuenta de lo feliz que era. Así que se propuso a sí misma volver a ser la gaviota libre y aventurera que había sido antes. Se propuso a sí misma quitarse aquel miedo. Eso sí, en esos días de reflexión, también decidió que a partir de aquella experiencia, su valentía iba a estar acompañada de una buena dosis de inteligencia. No quería tener miedo, pero ya no valía echarse a volar sin pensar en los posibles riesgos o sin calcular, como había hecho siempre, los inesperados contratiempos. No, decidió que estaría atenta a su alrededor, atenta a cualquier cosa que pudiera pasarle, e hizo una promesa consigo misma: nunca más ignoraría lo que su cuerpo tenía que decirle. Por eso, cuando Carlota se recuperó del todo de su accidente y cuando poco a poco se atrevió a volar de nuevo, quitándose poco a poco el miedo y yendo cada vez un poco más lejos y más lejos, empezó a poner mucha atención en no hacer nada que le pusiera en peligro. Al principio se aseguraba siempre de tener un plan B, una alternativa, una salida, una vía de escape de cualquier riesgo. Y también los primeros días siempre volaba acompañada, con alguna otra gaviota de cerca, para que le vigilara y le diera seguridad. Pero poco a poco se atrevió a volar sola de nuevo. Desde entonces, cuando algo le dolía, se paraba a descansar. A veces necesitaba horas y a veces días, pero nunca se iba lejos si su cuerpo le estaba diciendo que algo andaba mal. Así, Carlota volvió a ser la gaviota aventurera que todos conocían, pero ahora con un plus de sabiduría, de inteligencia y de seguridad. Y gracias a eso, sus viajes y andadurías se convirtieron en experiencias mucho más fascinantes y mucho más sorprendentes que las anteriores. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!